Érase una vez, cuando los electrodomésticos tenían más que simples botones, tenían alma. En una cocina de los años 50, la nevera de acero brillante resonaba como un juramento de eternidad y la batidora de base de hierro giraba con la solemnidad de un ritual. Hoy, esa promesa se ha convertido en una sombra de decadencia que se extiende sobre cada nuevo lanzamiento. ¿Cuántas veces hemos comprado la última novedad solo para que, al año siguiente, se convierta en un objeto desechable? En este episodio desentrañaremos los 5 únicos electrodomésticos que, a contracorriente del corporativismo sin alma, todavía merecen una inversión digna. Como arqueólogo del consumo, cavaremos entre la promesa rota y la realidad del producto y descubriremos qué piezas logran sobrevivir al implacable oleaje de la obsolescencia programada. Si te gusta descubrir la verdad detrás del brillo, suscríbete ahora. Tu apoyo nos permite seguir cavando en este terreno de sombras. Comencemos con el primer guardián de la cocina, el refrigerador clásico de acero. Recuerdo la primera vez que mi abuelo abrió la puerta de su frigorífico. El sonido metálico era casi un juramento de durabilidad, una sinfonía que anunciaba la eternidad del frío. En aquel entonces, los compresores de cinta dominaban el mercado, y la etiqueta Eco era una promesa casi honesta. Sin embargo, la realidad se reveló con el paso de los años. Los compresores de scroll, más modernos, prometen eficiencia, pero la mayoría de los modelos actuales sustituyen la robustez por diseños perezosos que ahorran unos pocos watts a costa de la vida útil. Los sellos de goma, que en los viejos modelos permanecían flexibles durante décadas, hoy pierden elasticidad en cuestión de años, permitiendo fugas que convierten el interior en una cámara de vapor. Las bandejas interiores, diseñadas como simples contenedores plásticos, se deforman bajo el peso de los alimentos y el interior se vuelve un laberinto de grietas donde se acumula la suciedad. Aún así, el frigorífico de acero con compresor de scroll sigue siendo la excepción a la regla de la obsolescencia. Su construcción robusta, el uso de paneles de acero que resisten abolladuras y la posibilidad de reparar el compresor sin necesidad de reemplazar todo el conjunto, le otorgan una vida útil que supera los 15 años. Un experto en climatización afirmó que los modelos de acero con compresor de scroll pueden alcanzar 20 años de funcionamiento sin sustitución mayor, siempre que se mantenga una revisión anual de los sellos y se limpien los condensadores. ¿No es triste que la mayoría de los frigoríficos modernos parezcan una promesa sin sustancia? La industria ha optado por la producción masiva de unidades ligeras que sacrifican la capacidad de reparación en favor de la rapidez de venta. Deja en los comentarios cuál ha sido tu peor experiencia con un refrigerador barato. Quiero conocer esas historias que revelan la verdadera cara del consumismo. Si este análisis te ha resonado, dale like. La comunidad necesita saber que todavía hay esperanza en la conservación del frío. Pasemos ahora a la segunda pieza del panteón doméstico, la lavadora de carga frontal, ese ingenio alemán que alguna vez prometió el ciclo perfecto. En los anuncios de los 90, la promesa era clara: limpieza profunda en 30 minutos. Un mensaje seductor que, sin embargo, encubría una realidad mucho más cruda. El mito del ciclo rápido se sustenta en una lógica de marketing que impulsa a los consumidores a sacrificar la durabilidad por la velocidad. Los motores de transmisión por correa, comunes en los modelos de gama baja, se desgastan rápidamente bajo la presión de los ciclos acelerados, provocando fallos en la bomba de drenaje y vibraciones que desgastan la estructura. En contraste, las lavadoras de carga frontal con motor de inducción y caja de engranajes de acero, aunque más costosas, ofrecen una resistencia que permite superar los 120.000 ciclos sin necesidad de sustitución de piezas críticas. Un caso emblemático es el modelo X2000, lanzado en 2010, que ha superado los 120.000 ciclos sin que se requiera reemplazo del motor ni de la bomba. Su diseño incorpora una transmisión directa que elimina la fricción de la correa, y su tambor está fabricado con acero inoxidable, lo que evita la corrosión interna que afecta a los modelos de plástico. Además, la disponibilidad de repuestos en el mercado secundario permite una reparación económica que prolonga la vida del aparato. ¿Hasta cuándo seguiremos sacrificando la durabilidad por la promesa de una lavada rápida?
Cada ciclo apresurado es un paso más hacia la muerte silenciosa de nuestro vestuario. Cuéntame en los comentarios cuántas veces has tenido que reemplazar una lavadora por culpa de un ciclo express. Si este análisis te parece útil, dale like. La comunidad necesita saber que todavía hay esperanza en la ropa bien lavada. Con estos dos pilares ya analizados, nos acercamos al corazón de la cocina, donde el tercer candidato de nuestra lista, el horno de convección, aguarda para revelar su propia historia de promesas y desilusiones. Continuará. El horno de convección, ese custodio silencioso de los aromas que atraviesan los pasillos de la casa, se presentó al mercado con la promesa de transformar cualquier cocina en un santuario de la alta gastronomía. Los anuncios de los 90 y principios de los 2000 mostraban chefs de televisión alzando la voz entre vapores de carne asada, proclamando que la circulación de aire forzado sellaba los jugos y doraba la superficie al instante. Aquella visión, tan brillante como el esmalte de la puerta, encendió en la imaginación del consumidor la ilusión de que la tecnología había alcanzado la perfección culinaria. Sin embargo, la realidad de los hornos de convección está marcada por una serie de decisiones de diseño que revelan un desprecio sutil por la longevidad. Los sensores de temperatura de bajo costo, a menudo fabricados en plástico, tienden a fluctuarse con la mínima variación de la corriente eléctrica, provocando una danza errática entre el termostato y el ventilador. El resultado es una temperatura interna que oscila como una balanza desbalanceada, arruinando la precisión que la receta exige. Además, los ventiladores de velocidad única, habitualmente impulsados por motores de corriente continua sin escobillas, se desgastan en unos pocos años de uso intensivo, generando ruidos que recuerdan a un motor de avión en despegue y, con el tiempo, una pérdida de la circulación de aire que era la razón de su existencia. En contraste, los modelos premium que emplean termistores de acero inoxidable y motores de inducción de alta eficiencia logran mantener una zona térmica estable durante cientos de ciclos. Estas piezas, aunque más caras en su momento de fabricación, se benefician de una arquitectura modular que permite la sustitución de la hélice del ventilador sin necesidad de desarmar todo el cuerpo del horno. En el mercado de segunda mano se pueden encontrar repuestos de marcas europeas que, con una inversión mínima, devuelven al aparato su desempeño original. Un caso emblemático es el modelo Helios de la década de los 10, cuya estructura interna ha sido certificada por ingenieros independientes como capaz de superar 2000 ciclos de horneado sin pérdida significativa de precisión. ¿Por qué, entonces, sigue existiendo una brecha tan amplia entre la oferta y la necesidad real del usuario? La respuesta se halla en la lógica del corporativismo que prioriza la rotación de inventario sobre la satisfacción a largo plazo. Cada generación de hornos se lanza al mercado con una ligera mejora estética, mientras que los componentes críticos permanecen inalterados o, peor aún, se sustituyen por alternativas más baratas. Esa estrategia, que parece sacada de un manual de obsolescencia programada, deja al consumidor atrapado en un ciclo de reemplazo que podría evitarse con una selección más consciente. Ahora bien, si nos detenemos a analizar los parámetros que verdaderamente determinan la valía de un horno de convección, descubriremos tres pilares fundamentales: la robustez del sistema de calefacción, la calidad del controlador de temperatura y la disponibilidad de piezas de repuesto. En la práctica, la primera se traduce en elementos calefactores de cobre o aluminio fundido, que difunden el calor de manera homogénea y resisten la corrosión. La segunda implica circuitos impresos de alta calidad, con componentes de soldadura sin plomo que evitan fallos intermitentes. Y la tercera, quizá la más subestimada, se refiere a la existencia de una red de distribuidores que mantengan en stock los motores y termistores originales durante al menos una década después del lanzamiento del modelo. Si alguna vez has sentido que tu horno parece perder potencia después de unos años, probablemente estés enfrentando una combinación de estos factores. En los foros de reparadores aficionados, la solución más frecuente consiste en reemplazar el termostato defectuoso por uno de mayor precisión, calibrado en un laboratorio especializado. Esa intervención, aunque requiere cierto grado de destreza,
puede devolver al horno la capacidad de mantener una temperatura constante dentro de un margen de 2 grados centígrados, una diferencia que, en la alta cocina, puede marcar la línea entre el plato perfecto y el desastre. ¿Te has encontrado alguna vez con la fría frustración de abrir la puerta del horno y descubrir que la comida está cruda en el centro mientras la superficie está carbonizada? Esa disonancia, producto de la falta de control térmico, no solo arruina la receta, sino que también erosiona la confianza del usuario en la tecnología que debería facilitar su vida. Deja en los comentarios cuál ha sido tu peor experiencia con un horno de convección y qué solución intentaste, si es que alguna. Con el horno de convección desgranado, volvemos la vista hacia el cuarto elemento de nuestra lista, el lavavajillas. Aquella máquina que, bajo la promesa de platos relucientes sin esfuerzo, ha sido objeto de innumerables quejas por su tendencia a dejar residuos y, a la larga, a corroer los propios componentes internos. La historia de este electrodoméstico es, a su modo, una crónica de expectativas infladas y realidades ásperas. El origen del lavavajillas moderno se remonta a la década de los 40, cuando los ingenieros comenzaron a experimentar con chorros de agua a presión para sustituir el laborioso proceso manual. Los primeros modelos, construidos con acero galvanizado y motores de corriente alterna, eran robustos y duraderos, aunque poco eficientes en consumo energético. Con el paso de los años, la industria introdujo plásticos de bajo coste para la fabricación de la cuba y de los brazos rociadores, reduciendo el peso y el precio, pero sacrificando la resistencia a la corrosión. Los sistemas de filtrado, antes basados en mallas de acero, se simplificaron a filtros de poliéster que, con el tiempo, retienen restos de alimentos y obstaculizan el flujo de agua. En la práctica, el mayor enemigo del lavavajillas es la combinación de detergentes agresivos y ciclos de alta temperatura que aceleran la degradación del sellado de la puerta. Los anillos de goma, diseñados para impedir fugas, pierden elasticidad después de varios cientos de ciclos, provocando microfiltraciones que, a su vez, generan óxido en el interior del cuerpo de acero inoxidable. Asimismo, la bomba de drenaje, a menudo fabricada con carcasas de aluminio, sufre corrosión interna cuando los residuos de grasa se acumulan en sus conductos. El resultado es un aparato que, tras una década de uso, comienza a emitir ruidos extraños y a dejar manchas de agua en el piso. Sin embargo, no todos los lavavajillas están condenados al fracaso. Los modelos de gama alta, que conservan una cuba de acero inoxidable de grueso calibre y emplean bombas de acero inoxidable con rodamientos de cerámica, demuestran una vida útil que supera los 20 años de servicio continuo. Además, la inclusión de sensores de turbidez que ajustan la duración del ciclo en función de la suciedad real del agua permite optimizar el consumo de energía y reducir el desgaste de los componentes. En términos de reparabilidad, la arquitectura modular de estos aparatos facilita la sustitución del filtro, del anillo de sellado y de la bomba sin necesidad de desmontar la totalidad del conjunto. Un estudio independiente realizado por la Asociación de Consumidores en la década de los 20 reveló que los lavavajillas con motor de inducción y estructura interna de acero inoxidable presentaban una tasa de fallos inferior al 5% después de 1000 ciclos de lavado, mientras que los modelos económicos alcanzaban cifras cercanas al 30%. Esta diferencia, aunque parezca marginal en un primer vistazo, se traduce en una reducción significativa de residuos electrónicos y en un ahorro económico para el usuario que elige reparar en lugar de reemplazar. Si alguna vez has observado que tus vasos emergen con manchas de cal o que el interior del aparato desprende un olor a humedad, es probable que el filtro esté obstruido o que el sellado haya fallado. La solución más sencilla, antes de considerar una sustitución total, consiste en limpiar a fondo la bomba y el brazo rociador con una solución de vinagre blanco y bicarbonato, seguida de la sustitución del anillo de goma. En muchos casos, este mantenimiento preventivo prolonga la vida útil de lavavajillas en al menos 5 años, una cifra que, comparada con la vida promedio de los modelos de bajo coste, representa una mejora sustancial. ¿Qué opinas sobre la durabilidad de los lavavajillas actuales? ¿Has intentado alguna reparación casera que haya funcionado?
Comparte tus experiencias en la sección de comentarios. La comunidad siempre aprende de los relatos de quienes han luchado contra la corrosión y el desgaste. Con el lavavajillas desmenuzado, nos acercamos al cuarto pilar de nuestra investigación, la aspiradora. Ese compañero silencioso que, bajo la promesa de el polvo no tiene escapatoria, ha sido transformado en una herramienta de consumo desechable, diseñada para ser reemplazada cada pocos años. La historia de la aspiradora es una saga de ingenio mecánico y, a la vez, de decisiones empresariales que priorizan la moda sobre la funcionalidad. Los primeros modelos de aspiradora, desarrollados a finales de la década de los 20, utilizaban motores de corriente alterna de gran tamaño y filtros de tela gruesa, capaces de retener partículas microscópicas durante décadas. Con la llegada de los materiales sintéticos en la década de los 50, los fabricantes comenzaron a sustituir las piezas metálicas por plásticos de bajo coste, reduciendo el peso y el precio final. Esta tendencia se intensificó con la popularización de los diseños sin bolsa, que prometían una mayor comodidad al eliminar la necesidad de cambiar bolsas de polvo, pero que, en la práctica, introdujeron filtros de espuma que pierden eficiencia con el tiempo y que, al saturarse, obstruyen el flujo de aire, disminuyendo la potencia de succión. El motor de la aspiradora, elemento esencial para la generación de vacío, suele ser de tipo de escobilla, cuya vida útil está directamente relacionada con la calidad del bobinado y de los rodamientos. En los modelos económicos, los rodamientos son fabricados en acero de baja aleación, propensos a la corrosión y al desgaste prematuro, lo que genera ruidos estridentes y vibraciones que, con el paso de los meses, pueden dañar la carcasa del aparato. Por otro lado, los modelos premium utilizan motores de inducción sin escobilla, que no solo reducen el consumo energético, sino que también prolongan la vida útil del motor al eliminar el contacto físico entre los componentes móviles. Otro aspecto crítico es la potencia de filtrado. Los sistemas de filtrado EPA, presentes en las aspiradoras de gama alta, son capaces de retener hasta 99.99% de las partículas de polvo fino, al tiempo que permiten el paso del aire sin obstrucciones significativas. En contraste, los filtros de espuma de los modelos de bajo coste se saturan rápidamente y deben ser reemplazados con frecuencia, lo que incrementa el coste total de propiedad y fomenta la percepción de que la aspiradora es un artículo desechable. Si bien la reparación de una aspiradora puede parecer una tarea intimidante, la realidad es que los componentes más críticos son accesibles y, en muchos casos, intercambiables. El reemplazo del filtro EPA, la sustitución de los rodamientos del motor y la limpieza de la boquilla de succión con una herramienta de cepillado pueden devolver al aparato gran parte de su rendimiento original. Además, los fabricantes que aún ofrecen piezas de repuesto para modelos de hace 10 años permiten a los usuarios prolongar la vida útil de sus dispositivos en al menos una década adicional, siempre que se realice un mantenimiento periódico. ¿Alguna vez has escuchado el sonido metálico de una aspiradora que está a punto de rendirse y has decidido comprar una nueva en lugar de reparar? Esa decisión, aunque aparentemente sencilla, alimenta un ciclo de consumo que resulta contraproducente tanto para el bolsillo como para el medio ambiente. Cuéntanos en los comentarios cuál ha sido tu experiencia al enfrentar una aspiradora que pierde succión y si optaste por repararla o por desecharla. Con el análisis de la aspiradora concluido, llegamos al último y quizás más subestimado de los 5 candidatos, la licuadora de alta potencia. En la cultura popular, la licuadora ha sido elevada al estatus de símbolo de vida saludable, exhibida en los desayunos de influencers y en los programas de cocina como el epítome de la eficiencia. Sin embargo, bajo esa fachada brillante se ocultan decisiones de ingeniería que a menudo sacrifican la durabilidad en pos de la estética y del coste de producción. Los primeros modelos de licuadora, nacidos en la década de los 30, utilizaban cuchillas de acero templado y motores de corriente directa con caja de engranajes de hierro fundido. Estas máquinas, aunque pesadas, podían operar sin interrupción durante horas, triturando incluso los vegetales más fibrosos sin perder potencia. Con la evolución del diseño, los fabricantes comenzaron a emplear motores de corriente alterna de menor potencia y a encapsular las cuchillas en plásticos reforzados, reduciendo el peso y el precio,
pero también disminuyendo la resistencia mecánica del conjunto. El motor de la licuadora, pieza central del funcionamiento, está sujeto a dos tipos de fallos predominantes, el sobrecalentamiento y el desgaste de los rodamientos. En los modelos de gama baja, la ventilación del motor es mínima, lo que provoca una acumulación de calor tras varios minutos de uso intensivo, activando el termostato de protección que corta la corriente para evitar daños mayores. Este mecanismo de seguridad, aunque protege el motor, también reduce la capacidad de la licuadora para realizar tareas prolongadas, como la preparación de sopas o batidos densos. Además, los rodamientos de plástico que sostienen el eje de las cuchillas se deforman con el tiempo, generando vibraciones que, a su vez, aflojan la fijación de la cuchilla y pueden causar roturas catastróficas.